Eh, Ahora, te damos, Señor, en esta mañana, por tu presencia, porque estás en medio nuestro. Gracias por cada hermana que ha ingresado, Señor, y por las que se van a seguir sumando. Alabamos tu nombre, Señor, y presentamos delante de ti a Elena, que ya va a poner una palabra, corazón, nuestros corazones, Señor, y te damos gracias por lo que estás haciendo en ella, por lo que seguirás haciendo, Señor, y por lo que ella nos va a compartir. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días, hermanas. Dios las bendiga a cada una de ustedes. Vamos a compartir un temita hoy sobre depresión, el tema de nuestros tiempos, ¿no? Yo primero les voy a estar dando algunos datos generales, después la perspectiva médica y luego la perspectiva de la depresión dentro de lo que es la palabra de Dios. Vamos a estar tratando de construir, de derribar algunos mitos y de construir de una manera saludable un camino para salir de esto, ¿no? Yo voy a intentar compartir. ¿Se ve bien? ¿Me oyen bien también? Sí, Magdalena, perfecto todo. Bárbaro. Bueno, depresión. Elegí ese muro gris porque en realidad es lo más parecido que encontré, en el sentido de que la depresión nos hace muchas veces colocarnos contra una pared, pero la pared está de frente, no hay posibilidades de seguir, es gris, no hay esperanza. Y la depresión, el año pasado, el 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Y el año pasado circuló por las redes esta pequeña imagen con un montón de información, pero increíble que 450 millones de personas en el mundo sufren trastornos mentales. Esto es un número global, ¿no? Pero se sabe con certeza que sí, 450 millones de personas padecen una enfermedad mental. Pero de esos 450 millones, 150 millones, o un poco más según algunas otras estadísticas, sufren de depresión. Sufren de depresión. Luego, 125 de alcoholismo. Y bueno, el tema de adicciones sería otro tema a tratar por otra persona, pero se dan cuenta que también es impresionante el índice de alcoholismo y todo lo que esto trae. Y luego epilepsia, Alzheimer, que son más orgánicas y otras. 800.000 suicidios por año en el mundo, según la OMS. Y sabiendo que el suicidio es la segunda causa de muerte después de los accidentes viales en los jóvenes, entre 15 y 29 años. ¿Y por qué traigo el suicidio? Porque el suicidio es la complicación más grave, o el intento de autoeliminación, pero es la complicación más grave de una depresión que no es tratada o que es maltratada. Entonces, es una enfermedad con secuelas importantes y con consecuencias importantes. Y también saber que más de la mitad de las enfermedades mentales, incluyendo la depresión, comienzan alrededor o antes de los 14 años. El tema depresión adolescente es otro tema, lo vamos igual a incluir, pero tenemos que estar muy atentos. Ustedes me van a decir, bueno, pero los bajones de los adolescentes son re típicos y los cambios de humor, pero hay algunas pautas que sí nos tienen que poner sobre alerta.
porque aparte la depresión es una enfermedad subdiagnosticada. Quiere decir que muchas personas viven toda su vida deprimida, con depresión, sin un diagnóstico, y sí con una calidad de vida sumamente alterada. Entonces es muy importante que podamos manejar y poderla ver como una enfermedad que es, para poderla tratar, porque hay formas de tratamiento. La Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard afirman que los trastornos depresivos y de ansiedad son la principal causa de discapacidad del mundo entero. La principal causa de discapacidad, de una alteración significativa en la calidad de vida y una alteración significativa en el rendir en la vida. Discapacidad. No se está funcionando bien. Y la depresión y la ansiedad. Depresión y ansiedad son las dos caras de la misma moneda, como vamos a ver. Digamos, la génesis orgánica de ambas está muy emparentada. Así es que ustedes habrán oído del síndrome bipolar, que no tiene mucho que ver, pero que es otra patología, pero que altera los episodios de depresión con episodios de suma excitación, que no es ansiedad, pero que se puede parecer una ansiedad, y de manía, de actitudes totalmente salidas de la norma, ¿no?, en una misma persona. O puede estar hoy re feliz, todo bárbaro, y luego caer en una depresión muy importante. Así que entonces, en definitiva, la Organización Mundial de la Salud, el órgano rector de la salud a nivel mundial, afirma que la depresión es una enfermedad, ¿sí? Primero que nada, la depresión es una enfermedad. ¿Por qué se va a caracterizar? Por tristeza persistente. La tristeza, como vamos a ver ahora, es una emoción que se instala en la vida del individuo, ¿sí? Entonces, una tristeza persistente, y aparte de esa tristeza, una pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta. Lo que antes le encantaba y le gustaba a esa persona, ahora ya no hay interés, no le causa disfrute, ni eso, ni nada nuevo que le puedas ofrecer. Entonces, tristeza persistente, pérdida de interés en las actividades normales que normalmente disfruta, así como la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Está la tristeza sumado a otros síntomas que vamos a ver, que bueno, la casa se comienza a venir abajo si es una mujer, porque no limpia, no ordena, pero no por descuido, sino porque no tiene fuerzas para hacerlo. Aunque físicamente y orgánicamente esté sana, la depresión determina que ella no tenga a veces ni fuerza para levantarse en días de una cama. Lo mismo el varón. Comienza a rendir menos en su trabajo. Como yo les decía, la tristeza, son bien conocidos estos muñequitos, ¿no?, de Intensamente, que si nunca la vieron les recomiendo porque está muy linda, no solo porque describe las emociones, está muy bien hecha la película, sino también porque describe los procesos de un adolescente, de las emociones en un adolescente. Entonces, ¿qué es la emoción? Es un proceso psicológico, sí, es un proceso que se da en nuestra psiquis, que nos va preparando para adaptarnos a responder al entorno. El miedo es una emoción, ¿no?, que me alerta sobre un peligro en el alrededor, ¿no?, un peligro real o un peligro ficticio, pero es una forma en que reacciono ante un potencial ataque o algo que es peligroso. La ira es una forma en que yo me adapto de pronto a reaccionar ante situaciones que me desbordan o que me enojan. Reacciono con ira.
el asco o el rechazo, la alegría, que es una forma de reaccionar ante las situaciones que me agradan, que disfruto, que me son gratas, personas, situaciones, eventos, lecturas. Y luego la tristeza. La tristeza, que es una forma de reaccionar también ante situaciones reales o ficticias. Ficticias en el sentido que no son reales, que están a veces en mi psiquis. Ahora, estas emociones, su función es justamente que nos adaptemos al medio ambiente, al entorno. Nuestro entorno desde siempre, desde los primeros seres humanos, ha estado en continuo cambio. Si vamos a la Biblia, desde el Edén ya hubo un cambio hacia la tierra que nos producía espinos y había que labrarla y había que trabajarla, ¿sí? Y así durante toda la historia el ser humano se fue adaptando a su entorno a través de estas reacciones. La tristeza por la pérdida de un afecto, el miedo ante un peligro, ante un animal salvaje que los podía atacar primitivamente, ante un ejército enemigo que se nos venía, pero también el miedo nos adaptaba a buscar salidas. A algunos los paraliza. Hay dos reacciones ante el miedo. Nos paralizamos, pero todo el organismo comienza a producir hormonas y sustancias para preparar una huida. Una huida. Entonces el miedo desencadena en mi cuerpo. ¿Quién no siente miedo y siente sudor, las manos frías y se siente como tenso? ¿Por qué? Porque el organismo se está preparando ¿para qué? Para la huida, para escapar. Porque somos una integralidad. Entonces, después de toda esta cháchara, decimos que la tristeza es una emoción adaptativa, pero es una respuesta al medio. Cuando el elemento que produce la tristeza desaparece, debería también la tristeza disiparse. Eso es lo normal, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de este tema? Y, perdón, como decía la Organización Mundial de la Salud, una de las tres principales características de la depresión es la tristeza persistente. ¿Sí? Si hubo algo que la desencadenó y ese algo ya pasó, igual ella quedó instalada en la persona. No se va. Aunque el desencadenante haya desaparecido, la tristeza permanece. O a veces se instala luego de un periodo de gran estrés, hay una causa y una explicación para ello, y queda instalada. No se va. Hace casa en esa persona. Como veíamos hoy, por eso hay muchas estadísticas. Hoy decía casi 400, bueno, 300 millones de personas, decía esta estadística, sufren de depresión, lo que equivale, y eso sí es muy, muy importante, el 4,4% de la población de todo el mundo, millones y millones y millones de personas, sufren depresión. Y diagnosticada, hay un gran porcentaje que cursa toda su vida con esa calidad de vida alterada y que no llegan a un diagnóstico ni un tratamiento. Terreno aparte, y muy importante que tengan presente, sobre todo las que tienen hijos adolescentes, que la depresión en la adolescencia es un problema de salud mental grave, es grave. ¿Por qué? Porque en un niño que está transcurriendo su adolescencia, hacia ese proceso hacia la adultez, porque la adolescencia más que nada es un proceso donde ocurren montones de cambios, de definiciones, la definición de la identidad sexual, de la identidad quién quiero ser, qué quiero ser, donde se define la vocación, se definen montones de cosas que debe definir el adolescente, donde el cuerpo está permanentemente cambiando, y muchas veces ese cambio puede cursar por un rechazo de parte del adolescente, donde muchas veces también hay conflictos en un 20% de los adolescentes, según la Escuela de Pediatría de Miami,
Miami, de Estados Unidos, perdón, dicen que aproximadamente el 20% de todos los adolescentes, por lo menos en ese país, cursan en algún momento algún conflicto de género, ¿sí? Entonces, todo eso se está dando en una misma persona. Y si se instala es un buen terreno para que cualquier elemento externo pueda causar una depresión o pueda causar o engatillar o acelerar otro proceso que el chico pueda cursar como una enfermedad psiquiátrica de otro tipo. Pero cuando se instala una depresión en un terreno tan lábil, tan delicado, la tristeza va a ser constante y va a haber una pérdida de interés en realizar las actividades. El chico que era deportista abandona el deporte, el que estudiaba divino deja de estudiar. Hoy por hoy podemos decir, también puede ser que esté consumiendo sustancias, sí, también puede ser que esté consumiendo sustancias. Y existe lo que se llaman las patologías duales, donde el consumo de sustancia problemático, la adicción, coexiste con otra enfermedad, como puede ser una depresión, y una nutre a la otra. Entonces, la adicción no va a poder ser tratada eficazmente y el chico va a entrar de una institución en otra y en otra y en otra, hasta que no sea tratada la depresión. Una vez que la depresión es tratada, porque es una enfermedad de la voluntad, es una enfermedad del ánimo, recién ahí se va a poder intervenir sobre la adicción. Y los centros de patología dual, se llaman, que tratan así a ambos polos, han tenido y tienen hoy por hoy éxitos muy importantes en la recuperación de las adicciones. Entonces, adolescencia es un problema de salud mental grave. El adolescente va a manifestar una tristeza constante, pérdida de interés, afecta la manera en que él piensa, en la manera que se siente, con todo lo que él está elaborando en cuanto a su identidad, su personalidad, adaptarse, aceptar los cambios del cuerpo, de su cuerpo, realmente ocasiona graves inconvenientes. Entonces puede provocar graves problemas emocionales, funcionales y aún físicos. En el adolescente, como vamos a ver un poquito más adelante, los tiempos para considerar un diagnóstico de depresión se acortan. Son mucho más cortitos por lo que es la adolescencia, por lo que es ese periodo de la vida y por las graves repercusiones que puede tener. Desde comenzar con cortes para aliviar el dolor que produce la tristeza, hasta intentos de autoeliminación y la consumación en un suicidio. Así que con el adolescente hay que abrir el ojo. Por tanto, y resumiendo, podemos decir que la depresión es una enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión. Si vos tenés diabetes, si vos tenés hipertensión, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a un médico y vas a dejar que te mediquen. Entonces, recuerden que la depresión es una enfermedad crónica a la cual tú vas a tener que ir a un médico y permitir que ese médico te medique y de pronto te indique, una vez medicado, una psicoterapia que va a complementar el trabajo de la medicación. ¿Por qué? Porque algo provocó. Vamos a ir descubriendo ese algo, y la terapia, la idea que tiene es irte dando instrumentos y mecanismos para poder elaborar los problemas que se van manifestando en la cotidiana, o que desencadenó de pronto esa tristeza persistente. Enfermedad crónica que ataca muchas veces en la vida de una persona, ¿sí? Que es una alteración del estado de ánimo, que va y vuelve, que es altamente incapacitante, porque la persona puede seguir trabajando, rindiendo, pero su vida es una vida gris, es una vida que no puede alcanzar todo el potencial para el cual Dios la creó. Es una vida a media luz,
por decirlo así, cuando puede tener derecho a todos los colores del arco iris, al cielo azul y al sol, esa persona va transitando por esos espacios, pero siempre a media luz y en un gris de vida. Es una enfermedad que se prolonga en el tiempo, y bueno, en los adolescentes los periodos de espera son más cortos. Y es una enfermedad que a nosotros los cristianos no nos es ajena. Fíjense en este hombre lo que escribió. Sin embargo, maldigo el día que nací. Que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre, buenas noticias, es un varón. Que lo destruyan como las ciudades de la antigüedad, que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla, porque no me mató al nacer. Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. ¿Cuántas personas andan por el mundo así, como este varón, que maldecía desde el día en que nació? O sea, estaba maldiciendo la vida, no quería vivir. La vida para él era una carga espantosa. Hasta le deseaba mal a la persona que le anunció al padre que era un varón, ¿sí? Quería que esa persona fuera destruida. Era tal su amargura, su dolor, su tristeza, ¿eh? Incluso esta persona está deseando la muerte. Está en el clímax de su depresión, a punto de cometer un suicidio o tener un intento de autoeliminación. Él desea la muerte. Varias veces se pregunta, ¿para qué habré nacido? Porque su vida es solo dolor, dificultades y vergüenza. ¿Quién osa? ¿Qué cristiano, qué hijo de Dios osa sentirse así? ¿Saben quién osó sentirse así y escribirlo para que nosotros entendamos que no nos es una enfermedad ajena? Jeremías, el profeta llorón. Pero el profeta Jeremías, en los versos 20 a 18, escribió esto. Él se sentía así. Y se lo decía, lo escribía, se lo decía a Dios. Saben que esa es es una buena terapia, ir a Dios con nuestras cosas. Pero él se sintió así y lo asumió, no lo negó. Y no solo no lo negó, sino a que al escribirlo de alguna manera buscaba una ayuda y una salida. Entonces, viendo esta descripción que el Señor nos dejó a través de Jeremías, y hay muchas más en los Salmos y en otros libros, pero elegí Jeremías porque esto lo encontré en un texto secular de psiquiatría, este ejemplo, y yo dije, la flauta. ¿Cuánto más nos tiene que enseñar a nosotros que asumir para resolver? Entonces, como síntomas más frecuentes, nosotros tenemos la tristeza persistente, la desesperanza, alteraciones en el sueño, la persona deprimida o duerme mucho todo el día o no duerme nada, alteraciones en el apetito, o se come todo o no come nada, puede perder peso o puede ganar peso. Hay, como decíamos, una disminución en la capacidad de sentir placer en las actividades que antes eran placenteras, y esto es muy típico, se está casi siempre presente. La fatiga, que es siempre está cansado, no puede levantarse de la cama porque no le da la fuerza, no importa que esté sano. Emocionalmente hay un impacto tan grande por todo ese combo de emociones negativas que no tiene fuerzas de levantarse de la cama a darse un baño, que no tiene fuerzas de levantarse aunque tenga un poquito de hambre a prepararse algo para comer, si no viene alguien y lo asiste. Fatiga. La dificultad en concentrarse, el olvidarse de las cosas, se olvida, falta de concentración. Y los olvidos y la falta de concentración es una característica muy importante en la depresión en el anciano. El anciano como que ya
bueno, tiene menos movilidad, menos actividades, y se comienza a olvidar de las cosas, le cuesta concentrarse y no sigue una conversación. Y lo peligroso de esto es que como es un anciano, antes de plantearnos una depresión, lo primero que planteamos está entrando en una demencia. Y de pronto los mismos médicos lo empiezan a tratar como demencia, y sin embargo con un pequeño ajuste, con una pequeña medicación, esto es una depresión. Sentimientos de inutilidad, también esto en el anciano es muy frecuente, se comienza a sentir inútil porque claro, su cuerpo ya no lo acompaña, ya no puede hacer lo que antes hacía. ¿Sí? Sumado a la dificultad en concentrarse, sumado a los olvidos, es bien típico. Y ya les digo, puede pasar por una demencia, entre comillas, lo que en realidad es una depresión. Pensamientos recurrentes sobre muerte y arrebatos de enojo, irritabilidad. Es muy típica a veces también en las depresiones la intolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué es la intolerancia a la frustración? No aguanta ningún problema, no puede resolver situaciones, no puede manejar lo cotidiano, todo lo frustra, todo lo hace sentir incapaz. Y a veces incluso puede haber esa irritabilidad. ¿Por qué? Porque no puede manejar las cosas y se enoja y se irrita y aparece la ira de pronto, dentro de una depresión. Porque las emociones también se relacionan. Esos arrebatos de enojo, irritabilidad generalmente están muy relacionados con no poder manejar situaciones cotidianas, no poder manejar de pronto, como siempre manejó el berrinche de uno de sus hijos, no lo puede manejar, entonces irrita, grita, puede llegar a castigar, y la persona está deprimida. Sin embargo, no la vemos tan en menos, y nos podemos engañar, porque en algunos están esos arrebatos, esas intolerancias, esas iras que aparecen, y bueno, no, entonces no es frustración, porque mirá, está como loco, está es contra Dios y todo el mundo, pero no, está deprimido, no puede manejar la vida, y en estas instancias todavía reacciona así. Ahora, de todos estos síntomas, un médico tiene que investigar mucho, tiene que hablar mucho con el paciente y con sus familiares, y saber que para llegar a un diagnóstico de depresión necesita 5 de estos síntomas por lo menos. Y la anedonia y la tristeza persistente casi siempre considerarlas y son claves, ¿sí? Pero 5 de estos síntomas presentes la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos por 2 semanas. Estos síntomas van a estar instalados en el individuo todos los días, la mayor parte del día se va a sentir así, casi todos los días y por lo menos por 2 semanas. ¿Sí? Entonces, si tenemos más o menos, si nuestros síntomas no son demasiados manifiestos, podemos pasar por personas tranquis, si rendimos en el trabajo, seguimos rindiendo en el trabajo, si con mucho esfuerzo podemos ir completando las tareas básicas de la casa, nuestras obligaciones, podemos vivir toda la vida deprimidos, nunca tener la necesidad de consultar y tener una calidad de vida para la cual Dios no nos designó, no nos destinó, nos destinó para otro tipo de vida. ¿Sí? Pero podemos estar años de vida si no media la medicación, porque la calidad de vida está alterada, sumamente alterada la calidad de vida. Cortito, no voy a entrar en detalles. Esto es una enfermedad porque hay una enfermedad fisiológica. Fisiopatología significa enfermedad de la función está enferma. ¿Qué función está enferma? La función cerebral. Se ha visto con los nuevos estudios, como las resonancias por contraste y otros tipos nuevos, los PET, que son resonancias magnéticas altamente definitorias,
se ha visto que en la depresión hay extensísimas áreas alteradas en los cerebros de las personas deprimidas. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque esa persona tiene deficiencia de neurotransmisores en su cerebro, serotonina, noradrenalina sobre todo, y otros. ¿Qué son los neurotransmisores? Nuestro cerebro está formado por un tipo de células que se llaman neuronas. Ellas se activan por impulsos eléctricos y se conectan unas con otras para generar las funciones, para que los pensamientos puedan transcurrir, para generar la conducta. Se funcionan redes neuronales interconectadas. Esta estimula a la que sigue estimula a la otra, pero ¿cómo se estimulan? A través de pequeños, digamos, hormonas o sustancias que se llaman neurotransmisores, que se acumulan entre una y otra neurona y así transmiten el impulso nervioso. ¿Qué pasó? Están alteradas, están muy bajas en la depresión. ¿Qué lo puede haber causado? Bueno, una de las causas, acá por ejemplo tienen a la derecha de sus pantallas lo que sería en un PET o en una resonancia nuclear magnética, tienen lo que sería un cerebro normal, cerebro sano a su derecha, en un proceso, probablemente en un proceso de pensamiento o recibiendo un estímulo. Está recibiendo un estímulo y miren cómo se activan, cuántas áreas en amarillo están activadas. Los lóbulos prefrontales hacia adelante, los parietales, los occipitales hacia atrás, también está toda la parte visual, y en el medio, estas dos pequeñas áreas que están activadas, son las áreas más primitivas del cerebro, donde están muy relacionadas con la producción de las emociones y de las reacciones primitivas, ¿no? Un cerebro deprimido, fíjese cómo reacciona al mismo estímulo. Prácticamente son pequeños sectores, pero estas áreas primitivas están funcionando bastante, como que están hiperfuncionando. Sin embargo, el resto del cerebro no. Esto está comprobado, esto se ve. Entonces, por eso podemos decir que un cerebro deprimido es un cerebro que está trabajando en menos, seguramente, o seguramente no, por falta de una transmisión efectiva, de un buen trabajo neuronal, por la falta de los neurotransmisores. ¿Por qué ocurre esto? Está la teoría del estrés, que explica tanto la ansiedad como la depresión, que son, digamos, dos formas de manifestaciones bastante diferentes, pero que por momentos tienen una misma génesis y que son las caras de la misma moneda. Y en una persona también pueden aparecer momentos de ansiedad y momentos de depresión alternativamente. Entonces hay que medicar. El estrés, ¿qué significa la teoría del estrés? Generalmente nuestro cerebro y todo nuestro organismo, porque funcionamos como un todo, ocurre un estrés, algo por ejemplo que nos produce miedo, ¿sí? Se segrega, se activa el cerebro, se activa el hipotálamo, que son esas bases, esa base cerebral más antigua que está tan hiperactivada en el cerebro del depresivo. Se activa, produce hormonas en las glándulas suprarrenales, el cortisol, nos pone en alarma, nos pone en alerta, ¿sí? Se da todo ese mecanismo. Pero luego de que se dio todo ese mecanismo, solucionado el problema, hay un periodo de relajación, este cambio es a corto plazo y se vuelve a la normalidad. ¿Qué pasa? Cuando el estresante es muy grande, cuando el estrés es mucho, o sea, cuando el estresante más que nada es permanente, los cambios que se producen también son permanentes y el estímulo se mantiene, El cerebro está permanentemente recibiendo estímulos, que estás en peligro, y los neurotransmisores se agotan. Estresantes crónicos de nuestro tiempo, en los adolescentes el bullying,
La exposición a la violencia doméstica en los niños es un estresante brutal. La exposición, no que ellos reciban, pero el estar rodeado de violencia, ni que decir un niño que vive una catástrofe. El maltrato laboral es otro estrés permanente, un estresante crónico. Todo esto genera cambios nocivos en el cerebro. La teoría del estrés que van a oír hablar por ahí, que es bastante más complicada, pero que en pocas palabras sería esto. Entonces, el cerebro agotado va a responder al estrés produciendo menos neurotransmisores. ¿Por qué? Porque se agotó. De estar tan activado, tan activado, tan activado, va a llegar un momento que ya produce menos. Y ante cualquier estímulo, la reacción del cerebro va a ser menor, como veíamos en la imagen, porque está agotado. Parte del cerebro en la depresión, por tanto, funciona menos. Entonces aquí traje este cerebro, que no lo vamos a entrar a preguntar mucho, pero lo saqué también de una lámina, y fíjense en qué interesante, citaba a Corrie ten Boom, esta mujer que vivió en campos de concentración y vivió la Segunda Guerra y perdió a su familia y a su hermana. Ella dice: la preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que elimina la fuerza de hoy. Y realmente el deprimido tiene ese mecanismo. Está preocupado por lo que no puede o por lo que va a venir, y toda la fuerza de hoy se está eliminando. Nos estresamos a veces permanentemente por preocuparnos obsesivamente por lo que va a ocurrir después, por el qué pasará mañana, ¿sí? Pero perdemos la fuerza hoy. Bueno, y acá hay algunos neurotransmisores. La noradrenalina está bastante descendida, la habrán oído nombrar. Entonces es la noradrenalina en algunas partes del cerebro que es la responsable de la atención. Entonces estos es uno de los neurotransmisores que están muy bajos en la depresión. La serotonina, por supuesto, ¿sí? Frena la secreción de ese neurotransmisor. El hipocampo, que es otra parte del cerebro, está encogido, y el hipocampo es, digamos, el centro de la memoria. Se va disminuyendo de tamaño por el estrés permanente. Por eso hay una causa orgánica para la pérdida de memoria. Y la dopamina en la corteza prefrontal, que tiene mucho que ver con los circuitos de la gratificación, y ahí entraría ya un poco más el tema de las adicciones, ¿no? Tiene que ver con el circuito del placer, la dopamina. Todo esto ocurre en la depresión. En todos estos efectos se están dando, que con un tratamiento y con una psicoterapia, muchos de ellos, por supuesto, se revierten. Nuevamente, recordemos y remarquemos, mujeres, la depresión es una enfermedad. Es un trastorno del estado de ánimo causado por un desbalance de neurotransmisores, ¿sí? Esta puede llegar a ser incapacitante y requiere medicación para su tratamiento. No es una decisión estar deprimido, no es algo que se supera sin ayuda. Por favor, no divulgues falsa información o desinformación. Sin ayuda terapéutica, no la vas a superar. Y aquí tenemos, digamos, en esto los 3 factores fundamentales al momento de diagnosticar y que entran en juego en una depresión. Por supuesto, el cerebro con sus neurotransmisores en menos. También la personalidad, la forma en cómo el individuo reacciona a los estresantes. Distintas personas con distintas historias de vida, o incluso distintos niños y mucha historia de vida, a los mismos estresantes reaccionan de formas muy diversas.
dependiendo de su personalidad. Entonces algunos se van a deprimir ante el mismo estresante, otros van a salir adelante y los van a saber manejar y superar. ¿Sí? La personalidad, la constitución del individuo, su historia, es una parte muy importante. Y por último, el medio ambiente. El medio ambiente generalmente es el que está generando el estrés permanente. ¿Sí? Por tanto, ven que hay flechitas de ida y de vuelta. El medio ambiente puede ser el que genera, manteniendo el estrés, el déficit de neurotransmisores. ¿Sí? La personalidad del individuo, cómo él reaccione, va a depender también mucho en si este déficit se da o no, y cómo responde a ese medio ambiente estresante. Por tanto, ¿cómo nosotros podemos actuar? Cuando actuamos, tenemos que actuar en estos tres vértices de lo que sería la génesis de la depresión. Tenemos que actuar con medicamentos en el cerebro. ¿Sí? Tenemos que reponer o ayudar a reponer, porque la mayor parte de los medicamentos actuales bloquean el consumo de los neurotransmisores, la recaptación, como se llama. Entonces ayudan a que queden en la hendidura sináptica y que no se agoten. Con medicamentos actuamos en el cerebro, y con psicoterapia, ayudando a mejorar, digamos, a esa persona y a esa personalidad a manejar el medio ambiente, estamos ayudando al individuo y a la personalidad. Y generalmente tenemos también que intervenir en el medio ambiente, en la familia, o en el factor estresante, o en las situaciones, para que la terapia sea completa. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo nos acercamos a ayudar? Con una compañía respetuosa. ¿Qué quiero decir con respetuosa? Quiero decir, no le vamos a ir a hacer una lista de todas las cosas buenas que tiene y por qué no las valora, porque lo vamos a deprimir más a la persona. ¿Sí? Aunque muchas veces nosotros tendemos a sacar todos los manuales de consejería, a recitarle todos los lindos versículos de la Biblia, yo qué sé, a 1000 cosas. Pero compañía respetuosa es acompañamiento. Nos paramos al lado de la persona y le ayudamos. ¿Cómo le podemos ayudar? A pensar claramente, sin cuestionarlo. Es una enfermedad del ánimo y de la voluntad. Entonces, la persona no puede pensar con claridad. Tal vez nosotros podemos ayudarlo a pensar, sin culparlo, sin estigmatizarlo. Le podemos llevar comida, a veces hay que ayudarlo a comer, hay que animarlo respetuosamente a levantar de la cama, hay que animarlo a bañarse, o animarla a bañarse. Y es importante que fijemos pequeñas metas en la recuperación, pequeñas metas, un paso a la vez. Hoy se levantó de la cama, bueno, le hacemos fiestas y se lo valoramos como los primeros pasos de un niño, ¿sí? Hoy se bañó solito sin que yo fuera, bueno, es un gran triunfo. Hacemos una marca, lo festejamos como un cumpleaños, porque es un logro impresionante. Pequeñas metas y un paso a la vez. Y dentro de eso, fundamental acompañarlo al médico para que reciba un tratamiento. Y en lo posible acompañarlo a la consulta médica, porque tú vas a ser la persona, vas a respetar que el médico hable con el paciente, pero también tú vas a dar datos importantes acerca de cómo esta persona era y cómo está ahora. Si manifiesta ideas suicidas, no rehuyas, habla sobre el tema y evalúa. Preguntale desde cuándo se siente así, preguntale si ya planeó cómo, si tuvo algún intento, y ahí sí, no, si bien evaluás, no sos médico, si hay una idea suicida, si lo ha manifestado más de una vez, eso es muy urgente para la consulta médica.
lo acompañás en todo caso a una puerta de emergencia, ¿sí? Y así, bueno, Dios te va a ir dando distintos elementos en el acompañamiento. Pero sobre todo, y como cristianos, al momento de acompañar a un depresivo, nos tenemos que olvidar de todos los manuales de consejería que leímos y sencillamente estar al lado y ayudar a esos pequeños pasos, ¿eh? Y ayudar a ir a un médico, para que ese médico lo trate. Y si no encontrás la respuesta adecuada, la vas a buscar en otro lado, en otro médico, inicialmente. Vas a acompañar en oración, vas a estar orando por la persona, por supuesto, ¿sí? Pero vas a acompañar. ¿Qué nos dice la depresión acerca de la Biblia? Todo esto cuando es enfermedad. Pero ¿qué pasa? Nosotros los cristianos en cuanto a la depresión tenemos mitos, somos mitómanos. ¿Por qué? Porque por un lado a veces pensamos, solo las personas que no son espirituales se deprimen. Yo no puedo creer que Jeremías no fuera espiritual, ¿sí? Cualquier persona es factible a deprimirse. Si el estrés es prolongado, si los neurotransmisores se deprimen, se van en menos, cualquier persona, por más espiritual que sea, se puede deprimir. Y yo ahora después les voy a dar un ejemplo. Otra cosa que decimos, si está deprimido el hermano está en pecado. La depresión siempre tiene origen en el pecado. No siempre. El pecado ayuda, pero no siempre. O nos vamos al otro extremo. Hemos visto tantas cosas que decimos, no, la depresión no tiene nada que ver con el pecado, ni lo digas, es una enfermedad y punto. O la depresión es una enfermedad y punto, un problema fisiológico. Otros extremos es solo un problema espiritual. ¿Sí? Hay gente que dice los cristianos nunca deben tratar la depresión con medicamentos o con terapia. Tenemos que buscar quien nos ayude en la terapia. Pero la terapia es muy importante, porque nos da elementos para manejar nuestras emociones, para poder salir, para conocernos y manejarnos. Y cualquier cristiano que realmente lo desee puede ser sanado de su depresión sin que medie más nada. No, esto tampoco. Vos lo podés desear, pero a menos que el Señor, y que Dios lo puede hacer milagrosamente, te reponga los neurotransmisores, puede haber un pico, un momento, una imaginación de que te sentís bien, pero al poco tiempo otra vez estás tocando el piso por abajo del piso. Entonces, estos son mitos que tenemos que desterrar como cristianos maduros. Nosotros, por nuestro bien y por el bien de los que nos rodean. Realidad. La depresión no hace diferencia entre las personas y su presencia no es necesariamente un indicador de la condición espiritual de alguien. No es necesariamente un indicador. No digo que no sea un indicador, pero no necesariamente es un indicador del estado espiritual de alguien. Miren este hombre. ¿Quién no lo conoce? ¿O ha oído alguna vez de él? Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, miles de sermones a lo largo de su vida, un hombre tremendamente usado en el siglo XIX. Nació en el Reino Unido en 1834, murió en Francia en 1892, fue teólogo, fue predicador, fue misionero, fue un hombre tremendamente usado por Dios y fue un hombre que luchó todo su ministerio con la depresión. Todo su ministerio. Él llegó a escribir, mis espíritus se hundieron tan bajo que lloraba horas y horas como un niño sin saber por qué. El llanto. Y esto le pasaba a un hombre tremendamente ungido, tremendamente usado. En otro texto, él dice, como pelear con neblina
era luchar contra esa desesperanza amorfa e indefinible que todo lo empaña. Y yo nunca vi mejor plasmado el sentimiento y el sentir del depresivo. Es una desesperanza amorfa porque vos no la podés relacionar con nada, no sabés qué la engatilló, no sabés qué la produjo, pero estás triste, estás desesperanzado, no ves futuro, no la podés definir y lo mancha todo. Todo lo empaña, todo lo tiñe, tus vínculos, tus relaciones, tu futuro, tu presente y aún tu ayer que no podés visualizar claramente. ¿Sí? Muy bien. Podemos decir que algunas personas pueden ser más propensas que otras a sufrir depresión, y esto es cierto. Depende de la genética, o sea, a veces hay familias deprimidas, y hay, o sea, que cursan esta enfermedad, y se postula que puede ser que estas personas nazcan genéticamente predeterminados con menor cantidad de neurotransmisores, por ejemplo. ¿Sí? Es una posibilidad. La historia de vida, la personalidad, hay personas entonces más propensas. Pero no olvidemos que estamos en un mundo caído. Las personas padecen sucesos que no escogieron y sobre los cuales no tienen control. ¿Sí? Nosotros, por más que seamos hijos de Dios, estamos sufriendo como toda la creación y estamos gimiendo a la manifestación de Dios y de los hijos de Dios. Estamos en un mundo caído, nuestra naturaleza está caída, nuestro cuerpo se va desgastando, se va enfermando. No quisiéramos. Vamos a llegar a ancianos y vamos a ver como ya capaz que yo ya estoy viendo que en muchas funciones yo ya no estoy rindiendo como antes, ya no esto, ya no el otro, y bueno, esto es consecuencia de mi naturaleza caída. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejo? Pero esto puede ocasionar que comience a deprimirme, si yo me centro solo en el déficit y no en las otras posibilidades, le abro la puerta a la depresión. Porque eso me estresa, me preocupa. ¿Qué va a pasar mañana? Entonces, como Corrie ten Boom decía, la preocupación por el mañana me quita el gozo de hoy, el vivir bien hoy. Los ataques que nos infligen los pecados ajenos nos lastiman muchísimo. El rechazo, el abandono, el maltrato, todo tipo de injusticia, eso nos lastima. Y no siempre estamos preparados para manejarlos. Y también nuestros propios pecados o reacciones pecaminosas al dolor o a las ofensas pueden ser causantes o exacerbar una depresión, como la ingratitud y la falta de perdón en nosotros que se instala por esa ingratitud recibida. Todo eso nos puede llevar a nosotros, cristianos, a una depresión. Nuestra personalidad, nuestro organismo, cómo manejamos nuestros pensamientos, qué instrumentos tenemos para manejar las realidades cotidianas de la vida y el avance de la vida, cómo nos atacan los pecados de otros, el rechazo, el maltrato, la violencia, y nuestros propios pecados. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo tratamos con nuestros pecados? Permitimos de pronto que el rencor o el odio se instale en nuestra vida en un lugar secreto que no lo vemos mucho, pero que cada vez que veo a esa persona o recuerdo esa situación, ¿se me dispara? Pensemos. Eso también es una puerta abierta a la depresión. ¿Qué decimos entonces? Bárbaro, en estos casos, donde media el pecado ajeno o el propio, la medicación, por supuesto que puede aliviar los síntomas. Pero si lo que la nutre no es físico o emocional únicamente, es improbable que solo la medicación o la terapia nos ofrezca esa medicación a largo plazo. Ahora, si se administra de manera adecuada, la medicación puede ayudar a la persona deprimida a gozar de una estabilidad suficiente
para pensar con claridad, porque el deprimido no piensa con claridad, y comenzar a tratar los aspectos no fisiológicos, el pecado que lo está atando, el rencor que lo está atando, o traer de su pasado tal vez situaciones de abuso que estuvieron escondidas por mucho tiempo y que no quiso confrontar, ¿no? ¿Pero qué se requiere entonces? Una medicación previa. ¿Te das cuenta? Lo espiritual, por supuesto que tiene su lugar y es muy importante tratarlo porque es la tercer pata en todo esto, y la pata importante, pero es necesario que podamos ayudar a la persona a pensar bien con una medicación adecuada para que pueda ir resolviendo la parte emocional. Por ejemplo, un ejemplo, cómo el pecado puede deprimirnos. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? El profeta Jonás, bueno, fue un profeta muy especial, y a pesar de ser tan especial, fue el más exitoso de todo el Nuevo Testamento, porque todos los que, a los que le predicó, a pesar de que no le quería predicar, se convirtieron toditos. Pero él estaba enojado porque él quería que Dios los destruyera, y se enojó con Dios, y se enojó de tal manera que se quería morir, le decía a Dios, yo sabía Dios, yo sabía que vos eras bueno y que vos los ibas a perdonar, no sé para qué me hiciste venir, yo me quiero morir. Y Dios, y tenía calor y había sol, y Dios le hace crecer una sombrita, y al otro día la sombrita se seca, y de vuelta se quiere morir por la falta de sombra. Y ahí Dios interviene y le dice, haces bien en enojarte tanto, y le explica, y le abre su corazón de Dios. Pero él quería morirse, se deprimió y tuvo pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque estaba enojadísimo con Dios. Y enojadísimo con los otros que le habían hecho caso y se habían arrepentido. Estaba enojado con todo el mundo. El enojo, muy fuerte en él, determinó depresión e ideas suicidas. ¿Sí? Y Dios intervino. Entonces miren cómo el pecado y las emociones muy fuertes y negativas y pecaminosas determinan depresión e ideas suicidas. También una necesidad emocional o un estrés mantenido en un cristiano o en una hija de Dios lo puede mantener. Ahí tenemos el caso de Ana. Nos cuenta la historia bíblica que Elcana tenía dos esposas, una era Ana y la otra, bueno, ahora me olvidé cómo se llamaba la otra esposa, pero que la que amaba era Ana. La otra esposa le daba hijos, pero él amaba a Ana, le daba la mejor parte, la cuidaba, incluso le decía, ¿por qué estás así? Yo no te soy mejor que tener hijos. El hombre no entendía cuál era el problema de Ana. Ana quería tener hijos, ¿sí? Un poco que sufría bullying de parte de la otra esposa, porque se burlaba de ella porque no tenía hijos. Otro poco que anhelaba desesperadamente tener un hijo, ¿sí? Así que cada vez que ellos viajaban a adorar al templo, a adorar a Dios, para ella ese viaje, que era un viaje muy importante para un judío, un motivo de alegría, era un motivo de depresión, porque terminaba llorando y no comiendo, porque se daba toda esta situación, ¿no? El bullying por parte de la otra esposa, el que su marido no le entendía, porque no le entendía. Ahí está el tema de cómo acompañamos al depresivo. El marido decía todo lo bueno que tenía, incluyendo él, lo bueno que era porque la quería, que tenía razón el hombre, pero ella no lo podía asimilar, porque estaba triste, porque estaba concentrada en otra tristeza y en esa falta y en esa pérdida, más que pérdida, en esa falta que tenías toda su vida. Hasta que, ¿qué hizo Ana? Un día se levantó y se fue a llorar delante de Dios. Y le dijo, Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, te lo devolveré. Será tuyo toda tu vida, toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ya le dijo, con tal, estaba tan obsesionada, tan concentrada en su pérdida, estaba deprimida, que le dijo a Dios, si me das un hijo, yo te lo devuelvo, es tuyo. ¿Sí? Y Dios honró esta oración. Y no le dio cualquier hijo. Le dio a Samuel, el profeta.
el que abre todo un nuevo periodo en Israel, el que gracias a Dios termina el periodo espantoso de los jueces y comienza otro nuevo periodo, durante él de teocracia y luego el periodo de reyes, también con sus grandes problemas. Pero le da un hijo, y ella es fiel y devuelve ese hijo al Señor en el momento, lo presenta al templo y lo deja sirviendo en el templo. ¿Sí? Pero después que ella oró, se fue, el sacerdote le dice, bueno, que así sea, que Dios, es como que le dice, vete en paz, que Dios oiga tu oración, y ella lo tomó así. Dios consideró mi pedido, se fue tranquila, tuvo su hijo, nació Samuel. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la pérdida, ella estaba en un estrés continuo, que se lo autoinfligía porque quería un hijo y que periódicamente se acrecentaba cuando iban a Jerusalén a adorar y pasaba todo esto con la otra esposa. Y el mal acompañamiento del esposo, que la quería mucho, pero que no podía acompañar con la boca cerrada. Hasta que Ana buscó por ella misma la salida en Dios. Pecados, prueba, actitud, todo influye en la depresión. David dice en el Salmo 32, versos 3 y 4, mientras me negué a confesar mi pecado, acá es el pecado directamente, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Me negué a confesar mi pecado. No quería confesar. ¿Y qué pasó mientras tanto? Se enfermó incluso su cuerpo. ¿Sí? Él sentía de día y de noche la disciplina de Dios sobre él. Perdió las fuerzas. ¿Y qué había acá? Pecado, que causó la depresión y la enfermedad del cuerpo. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el corolario? Finalmente te confesé todos mis pecados, ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, tú perdonaste mi culpa. Toda mi culpa desapareció. La culpa era ese peso, esa mano de Dios sobre él, hasta que confesó y fue restaurado. ¿Sí? Lean el Salmo completo que está muy bueno, ¿no? En el Salmo 55, en una situación similar, él dice, mi corazón, miren esta otra situación en David, mi corazón late en el pecado con fuerza, me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio. Estaba pasando un problema bastante fuerte. Y esto es un ataque de pánico. No viene dentro de la depresión, pero en esto de estar buscando emociones, era tal lo que lo estaba abrumando y tal el desgaste que ya David traía, que ante el solo pensar en la situación, su corazón latía con fuerza y se pensaba como que se iba a morir. Un ataque de pánico. El miedo y el temblor me abruman, no puedo dejar de temblar, quiero escapar de acá. Interesante, perdón. En el Salmo 42, David dice, día y noche me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está el Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando con alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Las circunstancias de vuelta, ¿no? Él estaba triste, estaba cursando un proceso de profunda tristeza. Pero se le ocurrió comenzar a recordar
Sin embargo, a pesar de recordar gratos recuerdos, se ponía más triste porque estaban demasiado lejos y tal vez pensaba que nunca más se iban a dar. Se pregunta en ese mismo salmo, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios nuevamente y lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar. Él aquí está haciendo todo un proceso. Probablemente no estaba deprimido, sencillamente estaba triste, pero una tristeza que se quería instalar, ¿no? ¿Y qué hizo David ante eso? Dijo, ¿por qué estoy así? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a poner mi esperanza en Dios. Lo voy a alabar de nuevo. Ahora estoy desalentado, pero me acordaré de ti, Señor. Me acordaré de ti. Él mismo puso remedio. Este hombre a lo largo de su vida fue, digamos, sus estados de depresión, aún de sus experiencias de pecado, fue aprendiendo. Que eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender de las diversas situaciones que vivimos. Fue avalando el aprendizaje y ahora detectó que se le venía la depresión de vuelta. Detectó que estaba triste, que lloraba. ¿Qué estoy haciendo? Dijo. Me voy a acordar de Dios, le voy a alabar, me voy a acordar de lo que él hizo antes. Y comenzó a poner en juego instrumentos personales para que la depresión encontrara las puertitas cerradas y no se pudiera instalar. ¿Se dan cuenta en cómo David aprendió y él pudo manejar en algún momento de su vida estas emociones negativas? Él dice en el Salmo, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. De vuelta, circunstancias adversas, enemigos, críticas, insultos, que son tan fuertes, dice que hasta me parten los huesos, son como un castigo, como un latigazo esos insultos. Pero él ya aprendió. ¿Por qué estoy desanimado? No, voy a volver a Dios. Voy a hacer lo que antes hice. ¿Sí? Pero esto no fue sui generis. Acá hay toda una vida y un caminar de mucho dolor y una experiencia de la mano de Dios. Y mucha confesión de pecado y mucho aprender a depender de Dios. Acá hay aprendizaje, acá hay vida. ¿Mm? Bueno, y el desafío justamente es ese, ¿no? Que entendamos como cristianos y empecemos a alargar todos los mitos, deprimirnos podemos deprimir cualquiera, pero el pecado tiene un lugar en la génesis de la depresión y tenemos que tratar todo, ¿sí? Pero con el caminar nosotros debemos aprender a capitalizar lo que vivimos, como aprendió David. David aprendió a detectar cuando se le venía la cosa, cuando se le venía, se quería empezar a poner mal porque lo insultaban, o se estaba poniendo mal porque había metido la pata, las de andar en otra cosa, o porque, bueno, porque algo estaba pasando, y inmediatamente él se volvía a Dios y ponía las cosas en orden. Esos son instrumentos espirituales, pero tenemos que estar claras para poder también ejecutarlos. Somos integralidad, somos espíritu, somos mente, somos cuerpo. Eso de separar una cosa por otra fue de los helénicos. Los judíos hablaban del corazón y de la integralidad del ser. Y nada más justo que eso, porque hoy por hoy se entiende que eso es así. Capitalicemos nuestras experiencias, aprendámonos a volver a Dios, aprendamos a volvernos a Dios en cada situación,
y aprendamos que cuando la situación estamos viendo que se está poniendo y teñiendo de gris, y estamos frente a una pared que nos impide progresar, tal vez tengamos que pedir ayuda. Inicialmente un consejero cristiano, tal vez ir directamente al médico, pero no dejar de lado el consejo de un cristiano maduro que nos ayude en este proceso. Y siempre aprender, capitalizar, porque eso es madurar, madurez en la vida cristiana. Este es el desafío que les dejo y lo que tenía preparado para compartir con ustedes hoy. Dios les bendiga. Por acá yo voy dejando y entrego la reunión.